le va a pedir que rinda cuenta de lo que ha sido su vida, de lo que ha hecho con su vida y de la manera en que ha contribuido para que el mundo vaya de mal en peor, porque todos tenemos nuestra parte de culpa. Bueno, aunque nos revolvamos, esa responsabilidad no nos la podemos quitar de encima. ¿Y qué ocurre? Que la Biblia declara que no hay justo ni aun uno. Y eso significa condenación eterna. Otra cosa que nos dice la Biblia, tan cierta como esa, es del amor de Dios. El amor que Dios profesa a sus criaturas, a los hombres, aunque ingratos, aunque rebeldes. Dios ama a la humanidad y Dios nos ama a todos y a cada uno en particular. Y Dios desea nuestra salvación y que gocemos por toda la eternidad. Juntamente con Él gocemos de vida eterna. Les voy a leer un pasaje. Vamos a ver si podemos entrar tanto en el pasaje que nos leyó el hermano Andrés como el que vamos a leer en este momento. Pero siempre quedarán ahí como fondo. Primera de Timoteo, capítulo 1. El capítulo 1 de la epístola primera de Pablo a Timoteo, versos 15 y 16. Dice aquí la palabra de Dios. Dios nos habla a través de esta escritura. Palabra fiel y digna. Antes recuerdo yo que la palabra tenía valor. Todavía queda por ahí gente antigua que una palabra, aunque finalmente se equivocara y resultara en perjuicio y en contra de él, esa palabra se mantenía. Hoy los políticos no dicen sino mentiras y no hacen sino falsas promesas. Pero es que no podemos señalar, es que no podemos señalar a los políticos. Es que el mundo en general, nosotros incluidos, estamos contaminados de esa manera de ser y de esa manera de obrar. Y Dios está muy disgustado. Volvemos, 1 Corintios 1, verso 15. Palabra fiel y digna. Palabra fiable, digna de total confianza. Y esto hay que recalcarlo y decirlo, porque vuelvo a repetir, la palabra está totalmente devaluada. Y los engaños que hoy se pueden realizar a través de las nuevas tecnologías. ¿Quién no ha ido a hablar de la inteligencia artificial? ¿Y cómo se puede hacer suplantación de personalidad? ¿Y cómo se puede calcar la voz de una persona?
¿Y cómo te pueden vaciar la cuenta? Por medio de esos métodos que utilizan, que uno que no conoce bien todo ese lenguaje, por eso de que ya se hizo viejo y las cosas nuevas les cuesta mucho trabajo que nos entre. Pero tú te asombras porque sabes que si te descuidas, recibes una llamada y como digas una palabra y te la pille, te vacían la cuenta. El mundo está corrompido. Nadie se fía de nadie. Y todas las advertencias son, tú no te fíes. Tú ten mucho cuidado. Tu ojito, porque te la pegan. Y aquí el apóstol va a pronunciar algo. Y va a decir que ese algo es totalmente fiel, leal y digno de confianza. Palabra fiel y digna, fiable, de total confianza. Una palabra que no cabe objetar, no se puede contradecir. Palabra fiel, verdadera y tiene esa cosa que quisiéramos poseer, de ser recibida por todos. Una palabra que no discrimina. Una palabra que se dirige a todos en los mismos términos. ¿Y cuál es la palabra que Pablo está declarando y que la califica de fiel y digna de ser recibida por todos? ¿Cuál es la palabra? Que Cristo Jesús vino al mundo. Simplemente esa anotación, que Cristo Jesús vino al mundo, nos habla de su preexistencia. Es decir, Cristo, antes de que el mundo fuera, Él ya era con Dios. Pues de este Cristo Jesús va a decir algo el apóstol, poniendo todas las credenciales de la veracidad de lo que dice respecto. Mire, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Vino para salvar a los pecadores. O sea que Él supo de siempre el peligro que nos acecha, de que un día partiremos de este mundo, iremos delante del tribunal de Dios, y si no hemos recibido a Cristo como Salvador, pues seremos condenados al infierno. Así que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Qué cosa más maravillosa. Vino para salvar, no vino para condenar. Un día va a venir como juez. Pero en esta primera venida, Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, y esto es importante, miren, ahora a ver si lo podemos considerar. Vino para salvar a los pecadores, de los cuales pecadores yo soy el primero. Y sigue diciendo verso 16, pero por eso, por lo terriblemente pecador que fui, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero
toda su clemencia, toda su misericordia. Y lo hizo en mí, siendo tan indigno pecador, lo hizo en mí para que todos los demás tuvieran un ejemplo, para que todos tuvieran el ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Es decir, si el más pecador de todos los pecadores, si el más malo y maligno de todos los malignos malos, alcanzó perdón, pues miren, nosotros debemos reconocer que somos por naturaleza malos, pecadores, pero que no significa que no tenemos perdón, que no significa que forzosamente vamos a la condenación, porque el más pecador de todos los pecadores vino a misericordia, Dios tuvo misericordia y lo salvó y ha querido que quede como ejemplo de todos aquellos que buscan la salvación, pero que temen de que por haber vivido y haber hecho todo lo que han hecho a lo largo de su vida, no puedan ser perdonados. Así que dice, y eso le consuela a Pablo. Él dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna, para que de los que aquí estamos, que aún tenemos la oportunidad de creer en él para vida eterna, entendamos que la posibilidad existe y que las puertas del cielo se están abiertas de par en par para recibir a todo pecador que se reconoce pecador, que confiesa sus pecados arrepentidos y cree en esta palabra. Miren, la semana pasada tuve oportunidad de compartir un salmo. Éramos tres. Y la verdad que lo leímos y teníamos conciencia de que era necesario leerlo con la debida atención y reverencia. Y lo leímos de manera muy pausada, no una vez, sino dos veces. Más bien creo que tres veces leímos el Salmo. Pero ¿qué pasó? Que desde el primer momento nos detuvimos en el primer versículo. Desde el primer momento centramos nuestra atención no ya en el primer versículo, sino en la primera palabra de ese primer versículo. Y de hecho, la lectura y la meditación en ese solo versículo, en esa primera palabra, resultó para los tres un auténtico, real y verdadero deleite. Lo disfrutamos, lo sentíamos, que ardía el corazón. Y algunos ahora, con toda la razón del mundo, estarán pensando, ¿y qué salmo es ese? ¿Y qué versículo es ese? ¿Y qué palabra es esa? Salmo 40 y versículo 1, podemos leerlo. Dice aquí la palabra de Dios. Es David el que escribe. Es una de las muchas composiciones extraordinarias que compuso David. Eran cánticos. Dice Salmo 40, versículo 1.
pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bueno, yo creo que no podemos desperdiciar ni una sola palabra. ¿Cómo es que nos podemos parar en una y saltar las otras? Porque somos así de frágiles, no tenemos toda la capacidad que se necesita para recibir la palabra creadora, poderosa, sanadora, palabra que nos viene del cielo, palabra dada por Dios. Así que se trata de una oración. El salmo en sí nos pone en situación o en la situación en la que el salmista estaba atravesando, y lo que hizo que él recurriera a Dios, y lo que hizo que de su corazón brotara semejantes palabras. Pero vamos a ir muy adelante. Fíjense que dice la primera palabra: pacientemente. No dice pacientes, dice pacientemente. Algo sostenido. Pacientemente esperé a Jehová, esperé a Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. A mí me gusta mucho la idea esa cuando expresa y se inclinó a mí. La idea de ese Padre bondadoso, compasivo, que te oye y que te oye. Y ahora dice, te voy a poner atención. Se inclinó a mí. Bueno, ahí está esa expresión, pacientemente. Y es una expresión que, como ya he dicho, llamó mi atención, pero creo que llamó la atención de los tres. Una palabra de atención: pacientemente. Digamos que la lectura que ya hemos hecho, esta lectura del texto, ha sido un tanto ligera, a pesar de que he matizado y nos hemos parado. Pero la lectura ha sido ligerita. Y no solamente ha sido ligerita, ha sido una lectura descuidada. Pero aquí se nos habla de la manera o de la forma que procedió David. David estaba en otras circunstancias. David estaba viviendo algo totalmente diferente que le impulsó, que le llevó a dirigirse a Dios, y que lo hizo de la manera que él confiesa que lo hizo. Que le costó una batalla, que tuvo que aplicar paciencia, y tuvo que sumar paciencia, y tuvo que prorrogar la paciencia, y estirar la paciencia, y seguir esperando. Pero, como ya he dicho, se nos habla de la forma en que procedió David. ¿Cómo procedemos nosotros a la hora de acercarnos a Dios? Que no nos hablen de esperar. Es que hoy todos son listas, y listas larguísimas, tanto de médicos y seguridad social, como un espectáculo que quieras ver, que hay que sacar 8 meses antes la entrada. A lo mejor ahora los monumentos, antes entraba como Pepito por su casa, ahora
Hay que rellenar incluso algunos impresos. Yo voy a esperar ahora. Yo no aguanto. Yo me voy de aquí. Porque mira, que es que de paciencia, que digamos, yo creo que esto es una falta en todo. Que no tenemos paciencia, que no aguantamos nada. Pero aquí se nos habla de esa forma en que procedió David y que el resultado que obtuvo fue maravilloso, porque en realidad tenía una necesidad acuciante. Era algo que ya casi se le agotaba la fuerza y la esperanza, pero perseveró. Este versículo nos dice que David perseveró en su oración y desde los púlpitos se suele decir hay que ser perseverante. Tenemos que orar con perseverancia, tenemos que insistir. Eso se nos dice cada 2 por 3. El texto nos dice que David perseveró en su oración. Nos dice que no cambió su petición, ni cambió de Dios. Bueno, este no me oye, ahora le enciendo una vela al otro. No cambió de Dios. Lo que leemos es que él oró pacientemente. Adverbio. Pero que después de pronunciar, es bonita la pronunciación, llena, pacientemente. Y esto significa que el hombre, pues dilató indefinidamente la longitud, la prolongó hasta, hasta sin fin, hasta que Dios respondiera. Allí estaba el final. Fue una oración resistente que tuvo aguante en su paciencia. Así que esta expresión, pacientemente, esta expresión, hermano, describe la forma en que en que David estaba llevando adelante pacientemente y confiadamente estaba llevando adelante su espera con toda plenitud de confianza. Según pude consultar, porque uno no está muy experto académicamente, según pude consultar, la raíz de este vocablo es una raíz del latín y precisamente, ¿saben lo que significa pacientemente? Significa sufrir, significa soportar, significa aguantar, como al que le pone un peso encima y ya se te va la pierna y te hunde. Significa aguantar, significa resistir. Quiere decir que ese orar pacientemente implica que el orante, la persona que ora, la persona que se dispone a orar, nosotros estamos hablando de David. Y ahora nos toca a nosotros ver la forma de aplicárnoslo. Quiere decir que ese orar pacientemente implica que el orante era una persona longánime, era una persona que poseía largura de ánimo, que estiró la paciencia,
que no iba con prisa ni con quejas, ni con estrategias. A ver cómo se la cuelo. Iba sin queja ante las dificultades que le agobiaban, que le sangraban. Es muy fácil decir, lo hemos hecho y también lo hemos sufrido. Es fácil decir, hombre, aguanta, y acompañado de una palmadita en el hombro o en la espalda. Aguanta, hombre, no desesperes. Tengo un poquito más de paciencia, tú ya verás. Y miren, ¿a quién le vamos a decir? Hombre, yo hace muchos años fue un caso en Cuba, en una de las visitas que hicimos, 2, 3 semanas con un dolor de muela, esperando que viniera el analgésico, anestesia, porque no había, pero que espere un poco, con el dolor de muela. Bueno, y en realidad que un dolor de muela es insoportable, es nada para lo que llevaba sobre sus espaldas, en este caso David. Que aguante, que tenga paciencia. ¿Quién tiene paciencia? Reconozcamos que a nadie, absolutamente a nadie, le gusta esperar. Que todos adolecemos de paciencia, y menos si la situación es incómoda. Seguro que fueron los motivos y las dificultades los que hicieron que David esperara no con mera paciencia, sino, como dice el texto, pacientemente, mentalizado y combatiendo cualquier inclinación, cualquier intento que le viniera de tirar la toalla, de parar, de aburrirse y de cerrar. Sin duda, la gravedad le producía angustia. Era una angustia que él experimentaba. Y esa angustia o esa dificultad o ese problema o problemón, siempre podemos decir, era de mayor envergadura que nuestros problemas. Y nosotros no esperamos. Pero David se nos dice pacientemente, pacientemente. Y a eso incluye además entereza y propósito de no cesar en la oración. Pensamos esto, hermanos y amigos. Nosotros somos, o pensemos, he dicho pensemos que nosotros somos los necesitados, los que hemos fallado a Dios. Y cabe, por tanto, queridos hermanos, cabe, es posible que Dios desee probar la autenticidad de nuestro arrepentimiento. Dios detiene su mano. Dios nos prueba y comprueba la realidad y la verdad de nuestro corazón y de nuestro clamor. ¿Y cómo? Espera, mantente. Si ha habido autenticidad en nuestro arrepentimiento, y de ahí que nos toca o que nos toque esperar. Y eso, hermanos, como parte de la formación, de la educación, del carácter en nosotros como creyentes. Miren lo que dice la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y verso 11.
Bueno, habría que leer los versículos precedentes y posteriores, pero nos quedamos solamente con el verso Colosenses 1:11. Escribe para los creyentes, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. De manera que la instrucción que aquí Pablo está dando a los colosenses, a la iglesia en Colosa, es para que se pertrechen, para que se equipen para toda paciencia y longanimidad. De manera que muchas veces aquello que pensamos que no llega al cielo, ha llegado al cielo. Pero que Dios está preparándonos para una respuesta maravillosa, pero para un resultado fructífero en nuestra vida y en nuestro corazón. Mire, es lógico que tengamos que ser pacientes. Eso es lógico. Y que Dios tenga que disciplinarnos. Pero ¿quién de los presentes no ha sido alguna vez disciplinado, aunque hoy sea padre? ¿Y quiénes de los padres no hemos disciplinado a nuestros hijos? Es lógico que tengamos que ser pacientes y es lógico que Dios tenga que disciplinarnos. Y ahí no estamos pensando en que hay un pecado gordísimo. No, simplemente la forma que Dios usa para, valga la redundancia, formar nuestro carácter de cristiano. Pero lo que no parece tan lógico, porque yo creo que con las torpes palabras que he podido comunicar y hablar de la longanimidad y hablar pacientemente, con eso nos queda claro que en verdad nosotros tenemos poca paciencia y que Dios tiene sus razones para hacernos esperar. Bien, lo podíamos dejar en ese. Pero lo que no parece tan lógico, es lógico, creo yo. He intentado ser lógico y espero que me lo hayan aceptado de esa manera, que al tener poca paciencia, Dios nos quiera ejercitar para que seamos pacientes. Pero lo que no me parece tan lógico es que Dios tenga que ser paciente para con los seres humanos, seres inmundos, seres ingratos, seres soberbios, gente engreída que piensa de sí que es el no va más y que estamos dispuestos a mirar a todo aquel que se pone a nuestro lado por encima del hombro, creyéndonos que ese no es nada en comparación conmigo. Así que no parece lógico que Dios tenga que ser paciente, especialmente para con los seres humanos, en la condición que estamos y de la condición que somos, que Dios tenga que ser paciente con los seres humanos. Personas inmundas, Él 3 veces santo, nosotros impuros, ingratos, soberbios e engreídos, y por consecuencia dignos de padecer el dictamen de la justicia divina si nos condenan. Eso sí es lógico, pero no es lógico que Dios, precisamente Dios, tenga que ser paciente precisamente con nosotros, ingratos pecadores. Porque tendría era que cogernos así, un poquito con pinza para no contaminarse, un poquito de lejos, y al lago de fuego o a la basura. Mire, repetimos el texto.
Primera de Timoteo 1, 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí la palabra es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es fiel. Y la palabra de Dios es inerrante. Y Dios sabe lo que ha dicho, y Dios sabe lo que se cuece, y Dios sabe lo que se trae entre manos, y Dios sabe qué es lo que quiere lograr con esa palabra, porque la palabra de Dios que Él envía realiza, ejecuta aquello para lo cual Dios la envió. Estamos hablando de esa palabra. Es la palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra que ha creado y conlleva el aliento de la misma manera que nuestras palabras que salen de nuestra boca salen alentadas. Esa es la palabra. Y esa palabra dice que es fiel y digna. Y qué maravilla que Dios promete y cumple, que Dios ofrece y da, y es digna. Hay palabras que proceden de diferentes fuentes que no nos merecen ninguna confianza. Pero si ya lo prometiste una vez y no lo cumpliste. Decimos a los políticos por nombrar lo que está tan al día. Pero esta es una palabra y es una palabra divina y es digna de que todos la acepten, de que todos la consideren, de que todos la valoren. Digna de ser recibida por todos. No hay razón para el rechazo, no hay razón para dudar de la palabra de Dios de la que se dice en este versículo. Es digna y es fiel, de ser recibida por todos. A todos abarca. ¡Qué palabra! A todos nos tiene en cuenta. A todos nos hace llegar los avisos y también nos hace llegar las ofertas divinas. A todos, qué maravilla. Cosas que nosotros, entre nuestros coetáneos, nosotros en el mundo, no vamos sino a sacar ventaja, a sacar provecho, a sacar tajada, sin importar el daño, las consecuencias colaterales que se surgen por esas acciones malvadas que se cometen en la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Dice que Cristo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, es la noticia que Cristo vino al mundo, que Cristo se desplazó desde el trono de Dios, desde la derecha de Dios, de ese lugar de luz inaccesible que vino a este mundo, que cubrió la distancia y se presentó en este mundo. Y para poder estar entre nosotros, no solamente se vistió de un cuerpo de carne, sino que padeció todo lo que padeció. Vino al mundo, no vino al éter. Aquí, a este planeta, vino al mundo. ¿Y qué propósito se nos dice que traía? Dice que vino para salvar. ¿A quiénes? A los condenados, a los reos, a muerte. Esos reos
culpables, convictos y condenados. A esos vino a salvar el Señor Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Vino al mundo para salvar a los condenados, para salvar a los pecadores. Y Pablo, pues como ya hemos anticipado antes, Pablo dice, de los cuales pecadores, yo soy el más pecador de todos los pecadores. Y si leyéramos todo lo que dice Pablo de sí, que había hecho, que había sido blasfemo, que había sido perseguidor de la iglesia, que había perseguido a la iglesia, que había sido perseguidor de la iglesia, que había convenido en asesinar a los cristianos, que los castigaba, que los encerraba en la cárcel simplemente por ser cristianos. Hoy también, el mundo es muy grande y hay inclusive grandes religiones que se glorían, que se dan mérito porque van a una iglesia cristiana y explotan toda su iglesia y masacran a todos los cristianos, nada más que por ser cristianos. Salen de su territorio y allá donde van a un país cristiano quieren todas las libertades y todos los derechos. Pero bueno, la gravedad, perdón, sí, estábamos para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, el más pecador, el más malo, el que acumula mayores delitos y mayor número de crímenes. Y dice que fue recibido a misericordia, es decir, Dios se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú persigues. Y aquellos que están persiguiendo al día de hoy y durante toda la historia a los cristianos, esos que persiguen a los cristianos están persiguiendo al Señor Jesús. Así se revela el Señor Jesús al apóstol Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero si Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, iba camino de Damasco para arrestar a los cristianos que allí pudieran haber. Pues nada, el Señor Jesucristo está identificado con sus hijos. Y allí Saulo halló misericordia, dice nuestro texto, fue recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, para que Cristo tuviera un elemento que le pudiera servir como muestra de la grandeza del amor de Dios que perdona al pecador culpable. Porque si, decía Pablo, si me perdonó a mí tan malo, que todos tengan la certeza de que Dios quiere salvarte a ti. Bueno, a lo mejor tú te consideras muy bueno y no necesitas. Y eso es lo que te pierde. Pero en tu fuero interno y a solas, tú contigo mismo, sabes que tienes un corazón perverso. Y Dios conoce tu corazón. Y como dice Pablo, para que mostrase en mí el primero toda su clemencia,
para ejemplo a los que habrían de creer en Él. Para vida eterna, hermano. Para vida eterna. Vida inconmensurable. Y no es meramente vida sin fin. Es vida de Dios. Es esa calidad diferente que anima o hace o que vive en Dios y que Dios a todos aquellos malos, irredentos, pecadores que finalmente le dicen a Dios: Señor, tienes razón, merezco ser condenado, pero he oído del Evangelio, he oído de tu gracia, que hace favores inmerecidos a los pecadores que te hemos odiado y que hemos odiado a tu pueblo. Y quiero ser salvo y confieso que es verdad, no soy mejor que los demás, que soy tanto o peor que los demás. Te pido perdón, te suplico que me perdones, que hagas como hiciste con Pablo, que le mostraste toda la totalidad de tu misericordia. Quiero ser salvo por medio de Jesucristo. Personas que en esta tarde nos acompañan, quiero que sepan que no están aquí por mera casualidad. Están aquí porque Dios está interesado en la salvación de vuestras almas. Que ya que Dios ha permitido esta oportunidad, no la deje escapar, no la deseche. Sincérate con Dios. Dile: Señor, yo soy pecador. Señor, yo no conozco mucho, yo prácticamente nada, pero sé que la palabra del Evangelio es fiel y digna de que yo la reciba, de que yo la acepte, de que yo la crea, de que yo me la apropie. Es un mensaje personal. No estemos pensando en los que tenemos delante, ni en los que tenemos detrás, ni en los que tenemos al lado derecho y al lado izquierdo. La palabra Dios la dirige a ti y a tu corazón. ¿Querrás arrepentirte? Bien, pues espero que no resistas a la acción del Espíritu Santo, que tiene poder para obrar en ti el arrepentimiento que te llevará a la salvación. Bien, bueno, dejamos aquí. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude y especialmente a ti, amigo. Dios te ama y te quiere salvar, y la demostración de su amor es que hoy prolongó tu vida. Él prolongó su paciencia para contigo. Espera tu arrepentimiento. Amén.